hablábamos, teníamos en la conversación sobre todo aquello que ocurrió. Dios me libre de hacer daño o remover nada, pero es el ejemplo que tengo, soy muy torpe y Dios quiera no hacer daño a nadie, ni quiero remover nada, pero me venía a la mente, por esa conversación que hemos tenido, de aquel horrible acontecimiento y episodio que vivió la humanidad, ¿verdad? Con el COVID-19, con esta maldita enfermedad, ¿verdad? Que gracias a Dios ya lo hemos pasado, ya ahora el que lo coge son 2 días de dolor de cabeza y de malestar y ya está, pero que han dejado una serie de secuelas. Amén. Han dejado una serie de secuelas. Hace ya unos meses o unos añicos se hablaba de que incluso hay un porcentaje de personas que sufren un COVID persistente, ¿verdad? Que la enfermedad de alguna manera se había ido, pero que los síntomas seguían apareciendo en las personas. Hablaban de que se daba más en mujeres de unos 40 años que sufrían esa serie de secuelas de COVID persistente, de fatiga, de cansancio, de que se les nublaba la mente, ¿no? Todas esas secuelas y esos síntomas. Otros lo conocemos que tienen problemas de trombos, ¿no? Que ha causado esta enfermedad. Consecuencias físicas, consecuencias emocionales. No digamos ya, ¿verdad? Si alguien ha perdido un ser querido, cómo esto ha marcado. Pero esto se ha instalado en nosotros, ¿verdad? Que no sabemos si el día de mañana se irán quitando. Hay muchas teorías de la conspiración acerca de las vacunas que nos pusieron, de que si con el 5G nos íbamos a convertir en androides, que adorábamos a Satanás o cosas de esas, ¿no? Igual ahora, yo es que tengo el 5G en el móvil, ya me da miedo a veces sacrificando gallinas o algo, no sé, ¿no? Hay cosas que me vienen a la mente. El caso es que son secuelas que han quedado de esa maldita enfermedad, de un periodo horrible en la historia de la humanidad y un periodo horrible en muchas familias que sufrieron, ¿verdad? Y con este pensamiento que hablaba al principio de qué rápido se nos pasan las cosas, ¿verdad? Yo me preguntaba, ¿dejó secuelas espirituales esta enfermedad? ¿Ha quedado algo de aquello? ¿Verdad? Si ustedes recuerdan, esta enfermedad trajo una especie de avivamiento en los sellos. La mayor parte de ese avivamiento fue producida por el miedo, por el temor. ¿Verdad? Todos no, gracias a Dios todos no, pero muchos de los predicadores anunciaban el Apocalipsis, veían, incluso encontraron al coronavirus en alguna profecía. Dios mío, de mi alma y de mi corazón, ¿verdad? El caso es que ese miedo, ese temor que hubo en ese tiempo y que llenó los sellos de toda España, poco a poco se fue quitando el miedo y poco a poco se fueron vaciando los sellos porque el fundamento no estaba puesto o no estaba bien encauzado o enfocado, sino que era solamente temor y miedo a lo que iba a pasar. Pero una vez se me ha pasado el miedo, pues vuelvo a mi rutina, se me pasa, se me olvida lo que estamos viviendo, ¿verdad? Incluso algunos, no lo sé si aquí en Santander, pero allí en San Sebastián, ¿verdad? Al principio estábamos en el sello increíble y veíamos oraciones de personas que lo pasaban mal y orábamos y clamábamos a Dios, pero llegó un momento, Iglesia del Señor, que algunos hacían el sello mientras jugaban a la Play, no sé si les suena, o perdónenme los luticos, o viendo una película, ¿no? Diciendo que viene la palabra bajar el sello, ¿no? Es como que ya no hace falta
¿no? Incluso si se hacía tarde, pues podíamos estar cenando haciendo el culto, ¿verdad? Se había quitado ese temor. Pero hubo secuelas en aquel tiempo. Ha quedado algo de aquella lección que de alguna manera tuvimos que aprender a base de desgracias y a base de esta enfermedad. Yo creo, Iglesia del Señor, que hay una secuela que debe haber en cada cristiano, que debería quedarse para siempre, y es que esto nos ha demostrado de que somos débiles y que dependemos de Dios totalmente. Aquello que decía Santiago tenía más sentido que nunca. Aquello que decía: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hoy no quiero ser dramático, pero no sabemos lo que nos va a acontecer en el día de mañana. No sabemos si la semana que viene puede volver una enfermedad o una pandemia mundial y de alguna manera nos vuelven a encerrar, o puede pasar cualquier serie de cosas, porque hemos vivido que en cuestión de horas o de días el mundo se ha dado la vuelta del revés. Hemos vivido una calamidad mundial que jamás nos hubiera pasado por la cabeza, ni en los más imaginativos, ni en la gente que se pone a escribir novelas de ficción, se le hubiera pasado por la imaginación aquello que vivimos, y de 24 horas, de un día para otro, todo el mundo quedó encerrado en sus casas. El temor llegó a las vidas. Veíamos gente, Iglesia del Señor, que, perdónenme, partía con el Señor, y un día y otro día y otra noticia y otra noticia, Iglesia del Señor, y esto lo hemos vivido nosotros. Pero ¿qué ha quedado de todo aquello? Lo que creo que debe haber quedado, Iglesia del Señor, es nuestra dependencia de Dios. Es que sabemos, Iglesia del Señor, que sin Él no podemos vivir, que sin Él no podemos caminar, que sin Él no podemos respirar. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Nos ha enseñado que la soberbia del hombre no sirve de nada. Donde queda la jactancia, sobra. La secuela es que se debe haber terminado con mi orgullo, con mi autosuficiencia. Iglesia del Señor, y ha demostrado que no somos nada y que dependemos de su bendita gracia. Aleluya. La Biblia nos enseña que Dios da gracia a los humildes, pero que resiste a los soberbios. La Biblia nos enseña, Iglesia del Señor, que nos llama a aquellos que estamos cansados y trabajados, porque Él nos hace descansar. La Biblia nos enseña, Iglesia del Señor, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la autosuficiencia? Dependemos totalmente, absolutamente de Dios, en el nombre de Jesucristo. Es una secuela buena que debería haber quedado en nuestros corazones. Es un sentimiento bueno que a los hijos y a las hijas de Dios debería haberles marcado para siempre. Amén. Si en algún momento nos creíamos algo, nos ha enseñado que no somos nada. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿habremos aprendido la lección? ¿O se nos ha olvidado? ¿Habremos vuelto a nuestra naturaleza?
que somos orgullosos, que somos altivos, que despreciamos a la gente. Iglesia del Señor, es la hora de aprender de nuevo, de que se nos quede marcado en el corazón, de que dependemos de Él. Amén. Miren, en la Biblia aparecen hombres, historias de Dios obrando en las vidas y dejando secuelas. ¿Se acuerdan de aquel encuentro de Dios con Jacob? Jacob no volvió a andar de la misma manera, nunca, porque se encontró con Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre, Nabucodonosor, que decía, soy más que aquel? No hay quien me aguante, he construido todo esto con mis propias manos. De tal manera que Dios tiene que tratar con él. Ya saben la historia, y lo convierte como una especie de animal salvaje que va por los campos, hasta que él de repente vuelve en sí y dice, eres tú el Dios de Israel. ¡Aleluya! Tratos de Dios que han dejado secuelas, secuelas de que nos obligan a depender de Él, de que nos obligan a saber que no somos nada, que no hemos comprado nuestro mañana, que de hoy a mañana no podemos saber lo que va a ser de nuestras vidas, iglesia del Señor, y eso me debe llevar a humillarme delante de la presencia del Señor, apartar mi orgullo, apartar mi carácter, apartar lo que es mi humanidad y depender totalmente de su bendita gracia en el nombre de Jesús. La historia es, ¿podremos aplicar esto a...? Porque, claro, ustedes dirán, bueno, Jacob, que era un usurpador, un mala sombra, es normal que Dios trate con él y le descoyunte. O Nabucodonosor, que era un hombre pagano, que Dios tuvo que tratar con él para que él reconociera al Dios de Israel, pero que nosotros somos la iglesia del Señor. Pastorcico, que te has equivocado, que nosotros no, que en nosotros no hay soberbia, que en nosotros no hay orgullo, que en nosotros no hay autosuficiencia, no. Miren, la palabra del Señor nos enseña, yo para mí seguramente sea uno de los versos más tristes que hay en la palabra del Señor. Hay una iglesia cristiana enseñada con la verdad, que fue predicada por los primeros apóstoles, que fue enseñada, que seguramente vieron demostración de milagros, pero han pasado unos pocos de años y Dios les tiene que decir, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto para mí es lo más triste. Seguramente el verso más triste de la palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este verso se ha utilizado muchas veces en multitud de ocasiones para evangelizar. Y no digo yo que en la aplicación pueda estar bien, pero la interpretación es esta. Eres una iglesia cristiana, eres una iglesia que se le ha predicado la verdad, una iglesia que ha visto seguramente milagros, una iglesia que le han predicado a los primeros apóstoles, una iglesia de Dios. Pero ha pasado el tiempo y se han creído autosuficientes.
El orgullo ha llenado la iglesia y Jesús ha tenido que salir de ella. Cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, es porque está fuera. Amén. Se hacían cultos, sí. Se cantaban alabanzas, seguro. Se predicaba la palabra y se pasaba la ofrenda, seguro que también. Pero Dios estaba fuera de la iglesia, porque no entendían que habían dependido de Él. Entendían la iglesia del Señor, y no quiero entrar en la historia. Entendían que eran autosuficientes, entendían que no dependían de nadie, que eran ricos, que tenían economía, que tenían sabiduría, que tenían experiencia, que tenían unos cuantos ministerios seguramente, que tendrían un buen coro, pero que no les hacía falta nada más. Y Dios les tiene que decir: me salgo de aquí, tú harás culto, pero yo me marcho de aquí, tú cantarás alabanzas, pero yo me marcho de aquí, y vuelvo a llamar a la puerta, y si alguno me abre, yo entraré en él. ¡Aleluya! La historia es que, claro, yo no pienso que soy autosuficiente. Yo no me veo así. Amén. Yo no me veo. Pero muchas veces en mi vida dependo más de las fuerzas que tengo, de mis recursos, que de la voluntad de Dios. Amén. Yo no soy consciente de que vivo en el orgullo, pero en alguna ocasión he pensado que me merezco algunas cosas, que me merezco igual algún cargo, o que me merezco que Dios me bendiga, o que me merezco que Dios me hable. No tengo orgullo, pero me lo merezco. Amén. Entre el soberbio y el humilde, no siempre soy el humilde. Entre el fariseo que oraba como oraba y el publicano que se daba golpes en el pecho, pues a veces no soy el publicano, a veces soy el fariseo. Nuestro pequeño fariseo que todos llevamos dentro. Amén. Que oramos y decimos: gracias, Señor, porque no soy como aquel. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias, Señor, porque soy esto y soy aquello. Pero, iglesia del Señor, ha llegado el tiempo de golpearnos en el pecho y decirle al Señor: sé propicio a mí, que soy pecador. Reconócete, examínate. Y que venga Dios obrando, y que venga Dios tocando, y que venga Dios rompiendo, para que Dios pueda hacer la obra. ¡Aleluya! El humilde debe reconocer que no es nadie. El publicano debe reconocer que peca, que cae, que tropieza. Y eso a veces nos duele. ¿Se imagina usted que algunas veces se equivoca? No, ¿verdad? Eso es impensable. ¿Se imagina usted que algunas veces no lleva razón? ¿Se imagina usted que algunas veces hace daño? ¿Se imagina usted, iglesia del Señor, que algunas veces no somos tan cristianos o tan espirituales como lo pensamos que somos? Seguro que para ustedes no es. Ya si eso lo predico en otra iglesia, no se preocupen. Mañana visitamos otra y ya. La historia es que nunca nos miramos, porque sí vemos cuando nos hacen daño, y sí vemos cuando el otro no tiene razón,
Y sí vemos cuando se equivocan los demás. Pero qué difícil es, iglesia del Señor, vernos en nosotros mismos. Que a veces no hacemos el bien que debemos hacer. Que a veces nos equivocamos y a veces sí metemos la pata. Amén. Pero que no, que somos cristianos, hombre, que llevamos muchos años, pero vivo sin consultar con Dios. Soy cristiano, sí, de la iglesia de Santander, de la JAN. A ver, pero no oro al Señor, no leo su palabra, no participo de las cosas de la iglesia, pero estoy lleno, soy de Dios, estoy lleno de la presencia y de la bendición de Dios. Y no nos damos cuenta que igual a Jericó no hemos llegado, pero que nos hemos parado en el peaje casi seguro. A veces no tenemos la espiritualidad que debiéramos tener. A veces no debiéramos o no debemos, no tenemos la suficiente dependencia de Dios que debería tener. Son pequeños detalles de nuestra vida que demuestra que no dependo de Él. Y la secuela que debería dejar esto en mi vida, iglesia del Señor, es que me veo que fallo, me veo sucio, me veo que no merezco, me veo que no soy capaz, pero veo a un Dios santo y a un Dios poderoso que está de mi lado. ¡Aleluya! Debería quedar marcado a fuego, y acabo ya, que cuando salimos de aquel desastre saliéramos con un mayor peso de gloria. Como dice la palabra, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No es una palabra para que me digan amén, es una palabra para incomodarles. Con buena sombra. Depende usted de Dios. Presenta cada paso que da de su vida al Señor. Vive en su voluntad. Que Dios nos ayude y a mí primero. No olvidar todos aquellos golpes que Dios de alguna manera puede tratar con nosotros, que por supuesto Él no envía, pero que Dios puede tratar con nosotros para mejorarnos, para traer madurez, para traer dependencia. Que esas secuelas de las que hablaba yo antes sean que dependemos cada día más de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, lo que Dios había puesto en mi corazón.